una partícula, ¿sí? Recordemos que estamos viendo sistemas de partículas acá. Analizamos cualquier objeto como una partícula. Bueno, y supongamos que tengamos una partícula que, vamos a hacer con colores, que tenga una velocidad que tenga esta dirección y una aceleración que también tenga esta dirección, ¿sí? Recordemos que son vectores. Muy bien, cuando ambos tienen direcciones iguales, tanto la velocidad como la aceleración, entonces es un movimiento que es acelerado. Si la velocidad tiene esta dirección y la aceleración una dirección que es contraria, el movimiento sería desacelerado. Muy bien. Entonces vamos a partir acá, sería desacelerado. ¿Qué pasa acá? Si fuéramos con los signos, recordemos que la velocidad y la aceleración tienen los signos, ¿sí? Que pueden ser positivos o negativos, y que no es necesariamente de que sean positivos o negativos a la velocidad de aceleración, sino que lo único que me están indicando sería la dirección. Entonces, nosotros como nos movemos a través de una recta, ¿sí? Para este lado es la parte positiva del eje de las X, ¿sí? Este es un sistema de referencia, acá sería el origen. Entonces, el signo que tendría la aceleración aquí va a ser positivo, lo mismo que la aceleración. ¿Por qué? Porque estamos yendo por el lado positivo, estamos yendo, mejor dicho, hacia el lado positivo del eje de las X. En esta situación, la velocidad mantendría su signo positivo, pero ¿qué pasa con la aceleración? Ya no estamos yendo en la misma dirección que el eje del positivo de las X, sino en dirección contraria. Por lo tanto, acá tenemos una aceleración que va a ser negativa. Entonces acá decimos que esto es un movimiento acelerado, y este es un movimiento desacelerado. Muy bien. Un movimiento acelerado, ¿sí? Y acá podemos ver claramente, es cuando tanto la aceleración como la velocidad tienen igual signo. O sea que si la aceleración tiene la dirección opuesta a lo que es el signo positivo y la velocidad también, ¿sí? O sea que esto tendría signo menos y signo menos. Esto, ¿sí? También es un movimiento que es acelerado porque los signos de ambos son iguales. La otra opción de aquí es que la aceleración tenga la misma dirección que el eje positivo de las X y la velocidad, vamos a poner A de aceleración acá, y la velocidad va a tener la dirección contraria. O sea que acá tenemos velocidad negativa y aceleración positiva. Al tener signos opuestos, esto es un movimiento que es desacelerado. Muy bien, ya sabemos cuándo es un movimiento acelerado o desacelerado. En los problemas, generalmente no me dan el signo, sino por ahí me están diciendo que un móvil, lo que fuese, un auto, un camión, está deteniéndose. Entonces, al decir que está deteniéndose, obviamente voy a tener una aceleración que está en dirección contraria a lo que sería la velocidad, ¿sí? Entonces sería un movimiento desacelerado. Esto es importante tenerlo en claro para poder enfrentar los problemas que vamos a ver enseguida. Otro concepto que tenemos que tener en movimiento variado es que la aceleración es
constante. Es una n constante. ¿Qué quiere decir constante? Lo mismo que la velocidad constante en el movimiento rectilíneo uniforme. Quiere decir que no va a variar, no va a aumentar su magnitud la aceleración. La aceleración no aumenta su magnitud. Entonces, siempre se va a mantener igual en todo el movimiento, ¿sí? Siempre se mantiene igual en todo el movimiento la aceleración. Muy bien. También entra acá algo que se llama aceleración instantánea, que es la aceleración en un determinado tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es muy parecido a lo que es la velocidad instantánea, ¿sí? Es la aceleración en un tiempo dado, o sea, si, por ejemplo, la aceleración a los 3 segundos de que se inició el movimiento, o la aceleración a los 10 segundos, ¿sí? En ese segundo, ¿sí? No en un intervalo de tiempo. Recordemos que el intervalo de tiempo, el delta de t, va a ser igual al tiempo final menos el tiempo inicial, ¿sí? Esto es un intervalo de tiempo. Entonces, la aceleración instantánea es la aceleración en un tiempo específico. Si bien dice que la aceleración instantánea, vamos a poner así, es igual al límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, ¿sí? De lo que es la variación dividido, la variación de velocidad dividido en el intervalo de tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a poner acá, si tengo un tiempo final 2,1, estamos hablando de segundos, y el tiempo inicial 2,0, ¿sí? Si yo resto esto, me va a dar 0,1 segundos, algo muy próximo a cero. Eso quiere decir que el intervalo tiende a cero, que el tiempo, ¿sí? La diferencia de estos dos tiempos es casi cero, o sea que estamos obteniendo la aceleración únicamente en el segundo 2. Eso es más o menos una explicación de lo que es la aceleración instantánea. ¿Y qué pasa con la aceleración? Que esto sería la aceleración media, ¿sí? Siempre estamos calculando aceleración media, igual que la velocidad media. Como la aceleración media es constante, entonces la aceleración instantánea siempre, ¿sí? Va a ser igual a la aceleración, bueno, aceleración con minúscula. La aceleración instantánea siempre va a ser igual a la aceleración media, ¿sí? Porque la aceleración siempre se mantiene constante. Muy bien. Las formulitas que vamos a utilizar, si no vamos a plantear de dónde sale la fórmula, sino simplemente vamos a plantear las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, una es la que ya vimos, que es la aceleración media, es igual a la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo, ¿sí? Que saben que esto podemos poner como velocidad final menos velocidad inicial, ¿sí? Dividido en el tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, de esta misma, ¿sí? Podemos sacar de que la velocidad final menos velocidad inicial va a ser igual a la aceleración media por el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿sí? Entonces, esto puede variar, ¿sí? Depende de si el tiempo inicial puede ser cero o la velocidad inicial es cero, ¿sí? O ambos son ceros. Puede ir variando esta ecuación, pero sabemos que sale de lo que es la aceleración media de esta ecuación. La otra, que me dice que el desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, y vamos a poner aquí un más menos, un medio, de lo que sería la aceleración por un intervalo de tiempo, ¿sí? Y la última
vamos a decir que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces la aceleración por un desplazamiento, ¿sí? Por un desplazamiento. Entonces, estas serían las ecuaciones, ¿sí? Las que tenemos acá, lo vamos a poner el cuadrado, ¿sí? Con que vamos a trabajar en el movimiento variado, ¿sí? En el movimiento variado. Muy bien. Acá también vienen gráficas, las gráficas, ¿sí? Vamos con las gráficas. Tenemos las gráficas de lo que sería el espacio en función del tiempo, ¿sí? El espacio en función del tiempo. Tenemos las gráficas de lo que sería la velocidad en función del tiempo. Y la última es aceleración en función del tiempo. Esas son las gráficas que tenemos. Vamos con la primera. Vamos así. Tiempo, la unidad es el segundo. La aceleración, la unidad del sistema internacional es metros dividido en segundo al cuadrado. Y nosotros vamos a trabajar para, perdón, este es espacio en función de, estamos haciendo primero el espacio en función del tiempo, o posición en función del tiempo, acá es metros. Vamos con la primera, esta, ¿sí? Y vamos a trabajar con esta ecuación que me dice delta de x es igual a velocidad inicial por el tiempo más o menos, ¿sí? Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, un delta del t al cuadrado, ¿sí? Acá pusimos al cuadrado, a ver. No, acá falta el cuadrado. Muy bien, ahí está. Muy bien. Entonces, fíjense que esto es una ecuación cuadrática, ¿sí? Es una ecuación que es cuadrática y lo que vamos a tener como gráfica acá va a ser, supongamos que salga de una posición inicial. ¿Mm? Entonces, esto lo podemos poner así, a ver, un x final va a ser un x inicial más velocidad inicial por el tiempo, más o menos un medio de la aceleración, y acá ponemos t final menos t inicial elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces salimos de una posición inicial, que sería un x inicial, en un t inicial, que va a ser igual a 0, y como es una ecuación cuadrática, vamos a tener una parábola, ¿sí? Una parábola como gráfica, ¿sí? Una parábola como gráfica. Muy bien. Entonces, esto sería un movimiento que es acelerado. Cuando tenemos la pancita hacia abajo, va a ser un movimiento acelerado. Si tenemos la misma gráfica, pero con la misma posición inicial, digo, pero con la pancita hacia arriba, va a ser un movimiento que es desacelerado, ¿sí? Entonces, si la pancita es para abajo, este movimiento es acelerado, y esto sería un movimiento desacelerado. ¿Qué es lo que podemos sacar de aquí? ¿Sí? Porque generalmente de las gráficas podemos sacar datos, ¿sí? Entonces, supongamos que para una posición, ¿sí? Una posición X, ¿sí? Voy a hacer una paralela a lo que sería el eje del tiempo, y acá una paralela al eje del espacio, la posición, ¿sí? Tengo un tiempo t. ¿Mm? Entonces, ahí yo estoy marcando lo que sería un punto. Aquí, lo vamos a poner con verde. Entonces, en ese punto, ¿sí? Yo puedo trazar lo que sería, vamos a poner con este azul, una recta tangente a la curva. Una recta tangente a la curva. Y si yo saco la pendiente de esa recta tangente a la curva,
lo que yo voy a obtener, ¿sí? Lo que voy a obtener de aquí va a ser la velocidad, ¿sí? Instantánea. La velocidad instantánea, o sea, la velocidad en un tiempo determinado. Entonces, de la gráfica del espacio en función del tiempo, ¿sí? Yo puedo sacar lo que es la velocidad instantánea, ¿sí? Sacando lo que sería la pendiente de esta recta, ¿sí? O sea, tendría que sacar la tangente de ese ángulo que le podemos llamar alfa, ¿sí? Esto es un ángulo alfa. Y esto es parecido, se saca de forma no parecida, sino de forma igual a lo que sacábamos este, con lo que sería el espacio en función del tiempo, ¿sí? En el movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica, que teníamos lo que sería un triángulo rectángulo y utilizando trigonometría sacamos lo que es la velocidad. Pero acá sacamos lo que es velocidad instantánea. Muy bien, ahora vamos con lo que es la velocidad en función del tiempo. Tenemos aquí el eje del tiempo, que se mide en segundos, y el eje de la velocidad, que se mide en metros dividido en segundos. Muy bien, aquí vamos a utilizar esta ecuación que me dice que la velocidad final, ¿sí? Va a ser igual a la velocidad inicial más o menos la aceleración por el tiempo, ¿sí? Y esto podríamos poner, y este sale de esta que pusimos acá, ¿m? Esta, ¿sí? Lo que dice pasar para la velocidad inicial para el otro lado, para el otro miembro, va a ser positivo, y acá tomo como el tiempo inicial 0, y me va a quedar acá más o menos, si es acelerado o desacelerado, el movimiento. Entonces, con esa ecuación vamos a trabajar en esta gráfica, y es la gráfica de una recta, es la ecuación de una recta, esto que tengo acá. Entonces salimos de una velocidad inicial, ¿sí? Una velocidad inicial acá, hasta una velocidad final, y supongamos que salimos del origen, ¿sí? Un tiempo inicial igual a 0, ¿sí? Y tenemos un tiempo t. Entonces sería una paralela al eje del tiempo. Acá obtengo un punto, y uniendo esto tengo lo que es la gráfica, ¿sí? De la velocidad en función del tiempo, y podemos ver que claramente, ¿sí? Es una velocidad que va aumentando, ¿sí? Va aumentando la velocidad a medida que va transcurriendo el tiempo. O sea que no es una velocidad constante como veíamos en el movimiento rectilíneo uniforme, sino es una velocidad que está variando acá, ¿sí? Muy bien. Entonces, Eh, ¿qué podemos obtener acá? Profe, Sí, lo escucho. le quería preguntar una cosa con respecto al grupo de Teams. Sí, Creo que yo no estoy incluido en el grupo de Teams y quisiera saber cómo entrar. ya cuando terminemos, avísame y yo te voy a incluir, ¿sí? Ok, Ah, yo también, bueno, profe. Muy bien. Bueno, cuando terminemos de dar este tema, lo vamos a incluir. Bueno, Perfecto, muy bien. Entonces, aquí, en las gráficas, generalmente sacamos datos, ¿sí? Lo que sacamos son datos. Si yo calculo, acá, yo voy a dividir aquí, ¿sí? Voy a sombrear esto y esto de aquí. Lo que obtengo son áreas, ¿sí? Acá tengo un área de un triángulo, voy a poner así un triángulo, y acá lo que tengo un área de un rectángulo. Entonces,
yo sé que el área del triángulo, ¿sí? Vamos a poner A y dibujo un triangulito ahí, ¿sí? El área del triángulo va a ser igual a 1/2 de la base por la altura. Muy bien. Vamos a hacer un análisis dimensional. La base sería esto, que es el tiempo, ¿sí? Estamos haciendo un análisis dimensional. El tiempo. Y la altura, ¿sí? Sería esto que tengo acá. Sería esto que tengo acá, o sea, velocidad. Y la unidad es metros dividido en segundos. ¿Sí? Entonces, si yo acá voy a simplificar lo que sería con verde, simplifico segundos y me queda la unidad que es metros. Entonces, si yo calculando las áreas, obtengo como unidad en metros, lo que estoy calculando acá es la distancia recorrida, ¿sí? La distancia recorrida, ¿sí? La distancia que recorre el móvil, ¿sí? En este movimiento que hizo acá. Entonces, si sumo las dos áreas, ¿sí? Vamos a obtener lo que sería la distancia recorrida, ¿sí? Entonces, obtenemos acá, si sumamos, obtenemos distancia recorrida. Muy bien, pero también podemos obtener otra cosa. Vamos a dibujar un poquito más abajo, así no nos confundamos. Velocidad en función del tiempo, tiempo y Profesor, velocidad. Sí, disculpe, ¿puede volver a explicar eso de las áreas? No, no lo entendí bien. claro, calculando el área acá, ¿sí? Vamos con un ejemplo, así lo vemos mejor. Entonces, a ver, acá yo tengo una velocidad, supongan que es 10 metros dividido en segundos. Y acá tengo, supongan, a ver, 3 metros dividido en segundos. ¿Mm? Acá un tiempo inicial igual a 0, ¿sí? Y acá tengo un tiempo t igual a, supongan, a 5 segundos. 5 segundos. Muy bien. Yo puedo calcular el área de esto, que sería un área de un trapecio. Pero siempre vamos a calcular de la forma más sencilla, con elementos geométricos que sean más fáciles de calcular. Entonces yo separo en esto como un rectángulo y un triángulo. Entonces yo voy a calcular acá el área del triángulo, que decimos que, vamos a decir que este es un área 1 y este es un área 2. El área 1 va a ser igual a 1/2 de la base por la altura, ¿sí? Pero la base es el tiempo. Entonces, ¿cómo calculo yo acá esta base? Si tengo este pedacito, vamos a poner de color marrón, ¿sí? Esto que tengo acá, si yo le doy a un tiempo final, ¿sí? Esto que tengo acá va a ser igual al tiempo final menos el tiempo inicial, ¿sí? Pero acá da la casualidad de que el tiempo inicial es 0, ¿sí? El tiempo inicial es 0. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando el tiempo inicial es 0? Lo único que me queda es el tiempo final. Entonces sería 5 segundos menos 0 segundos, y esto me da 5 segundos, que sería la base. ¿Cómo calculo ahora la altura? Esta altura. Y fíjese que esto para mí sería una velocidad final y esto sería para mí una velocidad inicial. Y esto, ¿sí?, se calcula como velocidad final menos la inicial, ¿sí? Entonces, la velocidad final sería desde aquí hasta acá, ¿sí? Y la inicial sería desde aquí, del origen, hasta acá. Si resto esto, ¿sí?, menos esto, me va a dar este pedacito que tengo aquí, que es este lado del triángulo, ¿sí?, que sería la altura del triángulo.
Entonces, calculando eso, ¿qué me va a dar? 10 metros dividido en segundos menos 3 metros dividido en segundos, y esto me da 7 metros dividido en segundos. Entonces ahí ya puedo calcular, ¿sí? Que es un medio de 5 segundos multiplicado por 5 segundos por 7 metros dividido en segundos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya puedo hacer multiplicar tranquilamente 7 por 5, 35, dividido en 2, 17,5. Entonces, esto me va a dar 17,5. Pero acá se va segundos y segundos y me queda metros. Ese sería el área 1, ¿sí? El área 1. Ahora voy a calcular el área 2. Lo que yo tengo que hacer es calcular el área total, ¿sí? Debajo de la recta, debajo de la curva. Entonces el área 2 va a ser igual a base por altura. Entonces ya sabemos que la base es la misma base del triángulo, o sea que es 5 segundos. ¿Qué pasa con la altura de vamos a ponerlo con azul, la altura de este rectángulo, que es esto? Esa es la altura. Y sería la diferencia entre la velocidad, podríamos llamarle la velocidad inicial, y el origen. Entonces simplemente la altura del triángulo es esto, que es la velocidad inicial, que serían los 3 metros dividido en segundos. Entonces multiplico acá 3 metros dividido en segundos, se me va esto con esto, multiplico 5 por 3, 15, y serían metros. Y ahí, para obtener la distancia recorrida, lo único que hago es, distancia recorrida, lo único que hago es sumar el área 1 más el área 2. Y sería 17,5 metros más 15 metros, ¿sí? Y esto me da 32,5 metros, si no me equivoco. Entonces, de esa forma calculo lo que sería la distancia recorrida, ¿sí? La distancia recorrida. Simplemente sumando lo que serían las áreas, ¿sí? Las áreas que se forman debajo que sería esta recta, ¿sí? Que si ustedes saben, en análisis o álgebra, esto se le llama curva, ya sea una recta o una curva parabólica, ¿sí? Siempre se le llama curva. Entonces, yo lo que tengo que calcular es el área debajo, el área total debajo de esto, para saber lo que es la distancia recorrida. Muy bien. No sé si ha quedado claro ahí. Profesor, ¿no sería que entre el segundo 0 y 5 recorre el área del triángulo nada más? ¿O también cuenta la del rectángulo? Entre esto y esto, entre ese. Claro. Yo digo que el área del triángulo vendría a ser la distancia que recorrió entre 0 y 5 segundos. No, ¿No? lo que ha recorrido entre 0 y 5 segundos es el área total, todo esto. Todo eso, ¿sí? Claro, y se le suma. Todo eso, ¿sí? Entonces, lo que se puede hacer es calcular lo que sería el área del trapecio, ¿sí? Que sería la base menor más base mayor dividido en 2 por la altura. Esa es la base del trapecio, pero para el que no lo sabe, ¿cuál es el área del trapecio? Para el que no sabe el área del trapecio, lo más conveniente es dividirlo en áreas conocidas, ¿sí? Por ejemplo, acá un triángulo y un rectángulo. Y calculando el área de ambos, y ahí obtiene lo que sería la distancia recorrida. No sería la distancia recorrida únicamente la del triángulo, sino todo lo que está debajo, ¿sí? El área total de lo que está debajo de la recta esta de color rojo, ¿sí? El área total. Esa es la distancia recorrida. Muy bien. También de aquí podemos obtener, ¿sí? Podemos obtener lo que sería, vamos a poner otra gráfica, así no nos confundamos.
Vamos con lo mismo, ¿sí? Con lo rojo aquí. Ahí tenemos. Muy bien. Si yo quiero calcular la pendiente de esta recta, ¿sí? Lo que voy a hacer es determinar un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde yo tengo acá una velocidad inicial, una velocidad final, ¿sí? Acá tengo un tiempo final y un tiempo inicial, ¿sí? Acá velocidad y este es tiempo. Entonces, bueno, acá da la coincidencia que el tiempo inicial es 0, pero puede no ser 0. Entonces, quiero calcular la tangente de este triángulo rectángulo, el ángulo, por ejemplo, alfa. Entonces sabemos por trigonometría que va a ser igual al cateto opuesto dividido en el cateto adyacente, ¿sí? El cateto opuesto sería este de aquí, ¿sí? O sea que está opuesto al ángulo, y el adyacente es este que está acá, ese que está aquí, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a calcular eso. Entonces, acá se calcula de la misma forma que decíamos de las áreas, ¿sí? Este pedacito, este cateto, con esto, este cateto lo calculo como la velocidad final menos velocidad inicial. Y a este cateto lo calculo como tiempo final menos tiempo inicial. Entonces yo voy a poner acá, que es el velocidad final menos velocidad inicial dividido, ¿sí?, en tiempo final menos el tiempo inicial. Si recordamos, esto que tengo acá no es otra cosa que la variación de la velocidad, ¿sí? Este es v, variación de la velocidad, y esto que tengo aquí es el intervalo de tiempo. Entonces yo podría poner que, vamos a poner acá abajo, que la tangente de ese ángulo alfa va a ser igual a ¿qué? A la variación de la velocidad dividido en el intervalo de tiempo. ¿Y esto qué es? ¿Qué es eso? Así lo vemos. ¿Cómo se llama? Aceleración. La aceleración. Aceleración, ¿sí? Entonces, también de esta gráfica, ¿sí?, aparte de la distancia recorrida, podemos sacar lo que es la aceleración, ¿sí? La aceleración. Aceleración media, profe. Exactamente, aceleración media. Aceleración media, ¿sí? Perfecto. Y la última, que es la aceleración en función del tiempo, la última gráfica. Vamos a poner acá la aceleración. Aceleración, que la unidad es metros dividido en segundos al cuadrado, y el tiempo en unidades de segundo. Recién decimos el concepto importante acá del movimiento variado, que la aceleración es constante. Entonces, al ser constante, la aceleración, ¿sí?, vamos a decir que salimos de un tiempo inicial acá, un tiempo final, termina ahí el movimiento, y la aceleración es constante, ¿sí? Ahí. Entonces, haríamos así, haciendo la gráfica, acá una paralela a la aceleración, del eje de la aceleración, lo mismo aquí, y los puntos que obtengo son este y este. Y la gráfica sería una recta horizontal, ¿sí? Una recta. ¿Por qué es horizontal? Porque no varía, ¿sí? No está variando la aceleración. No varía la aceleración. Muy bien, siempre va a ser una recta. Pero esa aceleración puede ser positiva o negativa, ¿sí? Entonces puede darse que también sea, ahí vamos a hacer para abajo, ahí está, que sea de esta forma, tiempo, y acá lo que tengo es aceleración. Entonces podría darse la situación que sea para abajo, entonces es una aceleración negativa, o sea que es una dirección contraria, ¿sí? Porque no necesariamente sea un movimiento desacelerado, ¿sí? Recuerden que lo que me está dando
El signo negativo de la aceleración es que estoy yendo en el sentido contrario al que es positivo. Es lo único que me está diciendo, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que ser un movimiento desacelerado. Muy bien. ¿Qué pasa si yo calculo el área acá? Entonces el área, tenemos que hacer un rectángulo, es base por altura. ¿Sí? La base, vamos a hacer un análisis dimensional acá, la base es segundos, la altura que tengo aquí va a Metros ser la segundo al cuadrado. aceleración metro segundo al cuadrado, ¿sí? Cancela el segundo al cuadrado, simplifica. Y Entonces, es ¿qué me velocidad. queda? Velocidad. ¿Pero qué velocidad? ¿Qué velocidad es la que estamos calculando aquí? No te sabría decir. Y es una velocidad instantánea, ¿sí? Es una velocidad instantánea, ¿por qué? Porque es una velocidad en un determinado tiempo, ¿sí? En un determinado tiempo. No sería la velocidad aquí media que sabemos calcular anteriormente en el movimiento rectilíneo uniforme, porque acá la velocidad va variando, ¿sí? Acá la velocidad va variando, o sea que acá lo que calculamos es una velocidad instantánea. Muy bien. Estas gráficas que hacemos aquí, ¿sí? Es válido también para el movimiento que es vertical. Acá hemos analizado un movimiento que es horizontal, falta el movimiento que es vertical. Hacemos ahí. ¿Y cuál sería el movimiento vertical? El movimiento que estamos en la altura. Aquí tenemos el eje X antes, acá vamos a tener el eje Y, o también podríamos llamarle H de altura. Entonces acá tendríamos lo que es un movimiento de caída libre y tiro vertical. O en los libros nuevos ya directamente le llaman caída libre, ¿sí? Anteriormente se diferenciaba en lo que era un tiro vertical y un caída libre. Un tiro vertical es cuando, supongamos, una pelotita, siempre generalmente una pelotita en estos tipos de problemas, la lanzo hacia arriba, ¿sí? La lanzo hacia arriba. Acá la velocidad inicial siempre va a ser distinta de cero. Entonces, ¿qué hace la pelotita? Va hasta arriba, llega a una altura máxima, ¿sí? Un H máximo, que vamos a poner acá. Acá sería un H máximo, esta altura. ¿Sí? Supongan que sale del origen, ¿sí? Un H máximo. ¿Y qué pasa cuando llega a la altura máxima, la velocidad? ¿Sí? Ahí en ese punto va a ser cero. Y obviamente, ¿por qué es? Si ustedes tiran un objeto hacia arriba, va a llegar hasta cierta altura y después va a volver, ¿sí? Y va a volver. Entonces, supongamos por aquí, la pelotita, el mismo movimiento, pero vamos a hacer para acá, baja, ¿sí? Baja. Y llega aquí de nuevo a lo que sería el origen, ¿sí? Entonces, si lo hemos lanzado, ¿sí? Si este es el movimiento así, vamos a ponerle que sea así, ¿no? Grotescamente, sí, pero que vaya y baje, ¿sí? Suba y baje, mejor dicho. Entonces, la velocidad con que hemos lanzado, acá la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial con que la hemos lanzado, ¿sí? Entonces, sale con una velocidad, supongamos, de 10 metros sobre segundo y vuelve al mismo punto con la misma velocidad. Eso es un concepto fundamental. Las velocidades a igual altura, ¿sí? Por ejemplo, acá le vamos a poner la velocidad 1 y acá la velocidad 2, que están a la misma altura, ¿sí? Velocidades a la misma altura, se refiere a este tipo de casos, ¿sí? Son iguales. Acá la I son iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que B1 va a ser igual a B2.
Eso también es importante recordar, ¿sí? También es importante. Distintos signos, ¿verdad? ¿Cómo? Con distintos signos. Claro, con distintos signos, ¿sí? Con distintos signos. Todavía no vimos el tema estamos hablando de magnitudes, no vimos el tema de los signos. Ya vamos a ver enseguida el tema de los signos, ¿sí? Muy bien. Como dice el compañero, lo que acá, como la velocidad va hacia arriba, va en el sentido positivo, ¿sí? La velocidad es positiva, y acá como está yendo en el sentido contrario al positivo, esta velocidad va a ser negativa. Es así, ¿sí? Los que son iguales son los valores que tiene la velocidad. Entonces ya sabemos que los valores que tenemos acá van a ser iguales. Muy bien. El tiempo, ¿sí? El tiempo de subida, supongan que llego hasta acá. Vamos a poner acá el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. ¿Qué quiere decir esto? Si yo demoré de acá hasta acá, 3 segundos, voy a demorar la misma cantidad de tiempo en volver al lugar de donde salí. Entonces, el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. Eso también es un concepto que es importante saberlo. Tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Muy bien. Ahora vamos con el tema del sistema de referencia. El sistema de referencia me sirve para establecer los signos, ¿sí? Vamos a poner un sistema. Generalmente se toma el sistema de referencia de esta forma, ¿sí? Yo tengo H acá, ¿sí? Y para arriba positivo. ¿Sí? Para arriba positivo. Muy bien. Acá la aceleración que nosotros tomamos es la aceleración de la gravedad, ¿sí? G. Esta es la aceleración que vamos a trabajar aquí. G.